Te doy la bienvenida a este espacio seguro para todos los amantes de libros. Yo soy Deb Soto. Hoy te quiero recomendar una lectura que puedes leer en todo el año, pero para otoño sería perfecta. Se titula Carmila. Esta novela la escribió Sheridan Le Fanu. Yo espero haber dicho eso bien. Fue publicada en 1872. Sí, es un poquito viejo el libro, puede que pienses que no tiene relevancia con la actualidad, pero créeme, no es así. Déjame contarte un poquito de qué trata. Carmila es una novela corta de terror gótico que sigue la historia de una joven llamada Laura y su relación con una misteriosa y seductora vampira, Carmila. Y a medida que la amistad entre ellas crece, el relato introduce el suspenso, revelando poco a poco la verdadera naturaleza de Carmila. Este libro es considerado uno de los primeros en presentar a un vampiro femenino y ha tenido una gran influencia en la literatura de vampiros que le siguió, estableciendo muchos de los elementos que se desarrollarían más adelante. Por ejemplo, Drácula, que fue publicado en 1897 por Bram Stoker, llegó a ser incluso más famoso que Carmila. Luego, en 1976, ¿quién llega? Anne Rice, que nos introduce al mundo de Entrevista con el vampiro, que es el comienzo de su icónica serie. Y otra saga que recuerdo es la de True Blood, de Charlaine Harris. Creo que se dice así. Y aquí se incluyen muchos elementos sobrenaturales y referencias que pueden evocar a Carmila. Sin embargo, yo tengo que admitir que la adaptación a serie de televisión es mucho, pero mucho mejor que los libros. Y hablando de series que fueron mejor adaptadas que los libros, está también The Vampire Diaries, escrita por L.J. Smith, y esta saga comenzó con la publicación del primer libro en 1991, precisamente mi fecha de nacimiento, aunque es posible que la serie haya atrapado más a los fanáticos, más que el libro, quiero decir, gracias a los famosísimos hermanos vampiros Stefan y Damon Salvatore. Ya que estoy hablando de series, tengo que mencionar una de mis favoritas, que es Buffy, la cazadora de vampiros, con una representación más moderna de lo que vamos a ver en Carmila, claro. Y ahora, si hago un salto al siglo XXI, encontramos una de las sagas juveniles de vampiros más populares, aunque más criticada, y se trata, por supuesto que ustedes lo saben, de la saga Twilight, que comenzó con Crepúsculo, publicada por Stephanie Meyer en 2005. En general, el legado que ha dejado este libro, o sea, Carmila, ha sido duradero en cómo se representan a los vampiros, especialmente las vampiras. Y ha influido en muchas formas, en múltiples formas, en la literatura y la cultura popular. Yo llegué a este libro sin planificarlo, de hecho no lo conocía. Por mucho tiempo yo creía que Drácula fue la obra pionera y me equivoqué. Resulta que este año, en el 2024, la editorial Edelvives publicó una nueva edición de Carmila con ilustraciones hechas por Antonio Lorente, y yo conocía ya las ilustraciones de Antonio porque tengo uno de sus ejemplares, el de Mujercita, está firmado. Porque la última vez que él vino a Puerto Rico, pues yo lo pude conocer, llevé mi libro y me lo firmó. De hecho, me hizo un dibujito bien chulo. Pues este libro de Carmila lo ilustró él y se veía demasiado bello. De hecho, el borde de las páginas es negro y todo. O sea, todos los colores. Está tan bello, le da tan como un misterio adicional al libro. Y yo dije, no, yo necesito ese libro en mi vida. Así que esa fue mi motivación para leerlo y la razón principal de por qué llegué a ese libro. Yo creo que yo no hubiese conocido a Carmila si no hubiera sido por Edelvives, creo. Así que así yo llegué a esta historia y pues nada, decidí leerlo y fue una total sorpresa porque yo llegué a él sin haber leído sinopsis, sin saber nada, absolutamente nada. O sea, yo no tenía idea de quién era Carmila, su personalidad, nada. Yo voy a seguir diciendo esta palabra. Yo no sabía nada sobre este libro. Yo voy a tratar de hacer lo mismo. Voy a dar la menor cantidad de detalles de esta historia para que ustedes, si tampoco saben nada, pues vayan a la historia y se sorprendan porque pues a mí me gustó. O sea, la sorpresa fue grata.
Y creo que solo tengo que decir que Carmila hay dos cosas que la definen y es que es hermosa y enigmática. Y sobre el libro, si hay algo que yo puedo destacar es que las descripciones del ambiente en el que se desarrolla la historia ayudan a que nosotros podamos sentir la atmósfera gótica del relato. El castillo aislado, rodeado de bosques oscuros, los paisajes desolados. Todo esto es lo que crea como que ese sentido de claustrofobia, misterio. O sea, aquí esta historia va a combinar elementos sobrenaturales con un desarrollo psicológico profundo y va a mantener a los lectores en una constante tensión hasta el desenlace final. O sea, esto fue lo que me pasó a mí. Yo espero que también te pase a ti porque yo sentía en cada capítulo como esa necesidad de saber qué era lo que iba a pasar, aunque tenía una idea de cuál iba a ser el desenlace, como quiera yo necesitaba saberlo. Y voy a explicar un poquito más, sin, como dije, sin dar demasiados detalles de la trama, pero voy a hablar un poquito más de estos elementos sobrenaturales para que ustedes vean que todo esto de lo que se menciona en Carmila se va a mencionar en otras futuras historias. Uno de los principales elementos y el más importante es el que da paso a las próximas historias, que es el hecho de que tenemos a un ser inmortal que se alimenta de la sangre de sus víctimas. Lo siguiente es el poder hipnótico y seductor. Estos son aspectos esenciales en un vampiro porque los convierten en figuras que son tan fascinantes como aterradoras. Y hay cosas en el libro de Carmila que se vienen a convertir en parte de las tradiciones del folclore vampírico, por ejemplo, las de cómo acabar con un vampiro, que como vamos a ver en los próximos libros, o sea, los siguientes después de Carmila, algunas de esas cosas evolucionan. ¿Y qué son esas cosas? Pues el clavarle una estaca en el corazón al vampiro, la decapitación, o para estar completamente seguros de que no vuelve a la vida, se le quema el cuerpo. O por el contrario, pues hay cosas que no los matan, pero sí les hacen daños. Por ejemplo, los vampiros son vulnerables a la luz del sol. Bueno, hay algunos que brillan, pero hay otros que sí, que se chicharran. Y otra de las cosas que podría hacer daño a un vampiro es si se destruye su lugar de descanso, profanando su tumba o removiendo la tierra de donde descansa. Estas cosas lo pueden debilitar. No podemos dejar a un lado que los símbolos religiosos como el crucifijo pueden repeler a algunos vampiros, o sea, dependiendo de la historia. Y estos símbolos pues no los matan, pero los mantienen a raya, demostrando así como que esa naturaleza maligna de ellos. De hecho, hablando de su naturaleza, algo que atrae a los mortales, a ellos, a los vampiros, es su fascinación por estos seres sobrenaturales. O sea, ellos los vampiros suelen tener una belleza inusual que la aprovechan, la utilizan para controlar a sus víctimas. Por otra parte, en este libro, en Carmila, se presenta una ambigüedad moral que hace como que un contraste con Drácula. O sea, Carmila no es presentada como un monstruo unidimensional, aunque sí es peligrosa, aunque sí es mortal, o sea, que ataca a la persona que ataque, eso es mortal para esa persona. Aparte de eso, ella también muestra un afecto genuino hacia Laura y esto nos da una percepción distinta de lo que significa ser un villano. Y esto lo que hace es que como que está forzando a los lectores a cuestionar la naturaleza del mal. Y dije al principio como que contrario a Drácula, porque en Drácula esto no pasa. O sea que en Carmila y en un montón de historias de vampiros, el lector puede llegar a enamorarse del que se supone que es el personaje malo. En Drácula no pasa porque Drácula es horrendo, es feísimo, tanto física como, bueno, de todas formas. Dicho esto, todo lo que ya he mencionado, en la novela nosotros vamos a ver tres temas principales: muerte, sexualidad y amor. Y algo que me gustó de esta novela es que examina la muerte no solamente en términos físicos, sino también como una pérdida de inocencia y pureza. Eso me encanta porque me lleva a unir estos tres temas que mencioné como un todo. ¿Y qué significa eso? Que a partir de la pérdida de inocencia, como consecuencia hay un despertar sexual y finalmente un deseo que da paso al amor.
Y a mí me sorprendió mucho ver cómo aquí se presenta una relación que comienza como amistad y va convirtiéndose en una conexión profundamente emocional y a la vez destructiva, porque el amor y la atracción entre los personajes se presentan como elementos que pueden llevar tanto a la exaltación como a la ruina. Y es como, ok, lo que pasa es que yo necesito que ustedes lean para que puedan entender a qué yo me refiero, porque esta relación no es lo que vemos en los demás libros. Es algo que, de hecho, me sorprende por la época, porque, ay, no sé cómo decir esto. O sea, uno de los aspectos más audaces y avanzados es el hecho de que la novela insinúa, bueno, no lo voy a decir, tienen que leerlo. Lo único que tienen que saber es que en el contexto victoriano ese tema era un tabú. Carmila, como vampira, no solo desafía las normas sociales en cuanto a su comportamiento inmoral, sino que también rompe con ciertas convenciones de la época. Y yo creo que debería dar un poquito de contexto histórico, aunque no me voy a detener demasiado en esto porque la historia no es lo mío, pero les voy a decir lo que yo leí. Resulta que a mediados del siglo XIX el género gótico estaba en pleno auge y esta literatura se caracterizaba por escenarios oscuros, opresivos, por ejemplo, castillos, ruinas, ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Para ese tiempo, la sociedad victoriana estaba marcada por un profundo sentido de moralidad, de normas rígidas, o sea que los miedos sociales incluían la decadencia moral, la amenaza del otro yo. Entonces, la literatura gótica lo que hacía era traer esos miedos a través de sus personajes y situaciones que desafiaban esas convenciones y los valores de la época. Entonces, era como un desafío, era como si los mismos autores estuvieran en contra de todo lo que profesaba la sociedad. Y Carmila se publicó primero en una revista y luego se publicó en formato de libro. Pero como era de esperar, la novela enfrentó cierta resistencia. Yo tengo 3 teorías de por qué este libro no tuvo el mismo impacto que Drácula. Primero, porque en realidad el autor no se inventó los vampiros. La idea del vampiro tiene raíces profundas en el folclore y las leyendas de diferentes culturas. O sea, que no era una novedad. Lo que pasa es que Sheridan sí jugó un papel significativo en la evolución del mito. Sin embargo, que aquí viene mi otra teoría, es que Sheridan no trajo un vampiro, sino una vampira. Y cuando ustedes lean lo que hace esta vampira, van a entender por qué como que este libro no fue demasiado bien recibido. Y tercero, que en mi opinión a la historia como que le falta un poco más. Creo que si los personajes, en especial la propia Carmila, hubiera tenido un poquito más de trasfondo y la historia hubiera tenido más detalle de la parte sobrenatural, no sé, quizás más misterio, pues hubiera atrapado a más lectores. Esto es lo que yo opino. Y de hecho creo que por eso mismo todavía Drácula está como que en un nivel superior comparado con Carmila y lo vemos hasta en sus adaptaciones. Lo que han creado de Drácula tiene una calidad y una profundidad mayor que lo que hay en Carmila. Por ejemplo, en 1970 hicieron una adaptación cinematográfica titulada The Vampire Lovers, que me parece bastante fiel al libro, aunque la película se centra más en el contenido sexual y esto da como que un tono más erótico que otra cosa. La película no es extremadamente explícita comparada con los estándares modernos, pero presenta un contenido que explora la seducción y el deseo con una mezcla de terror. El libro es más sutil en este aspecto. Por otra parte, en el 2019, Emily Harris dirigió una película titulada Carmila, que está disponible en Prime, pero a mí no me gustó. Fue muy aburrida, cambiaron demasiado la trama. O sea, yo no tengo problemas con que la hayan hecho algo más moderna, pero me molesta como que, ay, no sé, cambiaron hasta el final. Eso a mí no me gusta. En fin, hay varias adaptaciones en películas, series, incluso hay hasta un teatro, pero nada ha sido tan bueno, o por lo menos no tan bueno como para mi gusto, y no tan bueno como otras películas y otras series que he visto de Drácula. Carmila es una obra fascinante, a mí me gustó ver la representación de la sexualidad
Ella es un personaje en realidad innovador. En comparación con los típicos vampiros masculinos, su papel como antagonista es complejo y presenta una mirada diferente sobre el vampiro, enfocándose más en la seducción y el encanto que en la mera agresión. Y eso me gustó. Si tú estás buscando qué leer, que tenga ese toque de terror, pero que tampoco es como que de miedo, pues yo te voy a recomendar este libro. O sea, dale una oportunidad a Carmila. Esto es un clásico que sin duda sigue teniendo mucho que ofrecer. Y ya, no quiero decir nada más sobre esta obra porque en realidad quiero que lo descubras tú en la lectura. Tengo muchas ansias de que alguien me escriba y me diga, mira, lo leí y esto fue lo que pasó. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por acompañarme. Dime en los comentarios si leíste Carmila en algún momento, qué te pareció o si tienes planificado leerlo. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense y sigan leyendo.